Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda. Educación, salud, vivienda, adopción, políticas públicas y responsabilidad social empresaria. Con la conducción de Sergio Solón. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Social en su segunda temporada aquí por Radio Conexión Abierta. El agradecimiento, como siempre, a toda la gente que nos ha seguido y que comenzó a seguirnos también en esta segunda temporada de Enfoque Social, en mucha repercusión con respecto al premio que recibió del Rotary International, precisamente este espacio, el agradecimiento, como siempre. En el programa de la semana pasada, que fue precisamente la inauguración de la temporada 2021, bueno, lo hemos mostrado en cámara, ¿no? Ya que justamente esto es radio con concepto televisivo. Tanto cuando estamos dentro de los estudios, propiamente dicho, físicamente hablando de la radio, que vamos a ir alternando, aprovecho para reiterarlo, vamos a ir alternándolo durante la temporada, y vía Zoom, ¿no? Siempre con algunos problemitas, no es la mejor imagen, no es el mejor sonido, cuando estamos en la radio todo es justamente mucho mejor. Pero bueno, más allá de esta pseudo pandemia instalada de reingeniería internacional social, donde cada gobierno hace caso omiso, más caso o menos caso, a lo que algunos pocos deciden a escala global. Bueno, más allá de todo esto, la contagiosidad existe. Entonces, bueno, inventado o no, exagerado o no, con psicosis de por medio y con muchos colegas del mundo y propietarios de medios, es decir, colegas en todo sentido de quien les habla, bueno, se han encargado de crear esta feroz psicosis que hace que, bueno, la gente se tenga que, obviamente, pensar qué hace, cada paso que hace cada día, si voy o no, si tomo el colectivo o no, si tomo el subterráneo o no, si voy al restaurante o no, si viajo o no, es decir, todo está condicionado. La nueva normalidad es una normalidad condicionada. Ahora, los ciudadanos del mundo tienen que tener presente también, a su vez, de controlar a sus propios políticos, a sus propios funcionarios, porque si no, como decía Dostoyevsky, ¿no? ¿Cuál es la manera de asegurarse que un prisionero nunca se escape de su cárcel? Y la manera de asegurarse es que nunca se entere que está preso. Saca tus propias conclusiones. Bueno, vamos al tema del día, ¿no? En el tema del día vamos a estar justamente hoy hablando por primera vez en este programa, en otro de mis programas de visión empresaria, en otra emisora, hablo asiduamente precisamente de lo que tenga que ver con la minería o el petróleo. Yo soy, en ese sentido, me puedo definir como soy pro vida, defiendo, soy pro sector inmobiliario, soy pro minería, soy justamente un defensor de los verdaderos derechos humanos, no de los negociados humanos, que no son derechos, sino son torcidos, ¿me explico? Y soy un defensor justamente también de los derechos del campo. Digo, los derechos en el sentido de que la gente del campo conoce muy bien sus obligaciones, porque está laburando todos los días, ensuciándose las manos con buenas, altas o bajas temperaturas, con lluvia, sin lluvia, arriesgando su capital todos los años y a la buena de Dios de qué va a ser el clima durante toda la temporada previa a la cosecha. Bueno, obviamente, ¿cómo no voy a defender al argentino que realmente labura con todas las letras y en sus propias manos se nota que está hace años laburando? Y cuando un gobierno permanentemente quiere atacarlo para quedarse con parte de su caja, porque necesita, y porque un gobierno pseudo socialista, populista, pseudo progresista, no puede hacer política si no es con el dinero. Y el dinero generalmente es cooptado porque es dinero de terceros, es dinero ajeno. Y por eso uno defiende a todos estos sectores. Pasa lo mismo con muchas cosas.
En el caso de la minería, que vamos a hablar hoy, tiene otras particularidades. Porque, por ejemplo, este gobierno, más allá que le interese o no su caja, está a favor, en líneas generales al menos, en el discurso al menos, de la minería. Después, justamente, como hoy estamos con un especialista, alguien que tuvo puestos justamente en el ámbito privado, en distintas empresas mineras, o empresas proveedoras de la minería, en alguna función también pública en su momento, el CEGEMAR, por ejemplo, estoy recordando, pero también es abogado, es concretamente geólogo, entonces entiende el derecho y al revés de la minería, también del mundo del petróleo, los hidrocarburos, pero de la minería aún más todavía, creo, o por lo menos mayor experiencia en esto, y resulta que además también es consultor. Entonces me pareció que era muy bueno también darle a la minería, al desarrollo minero, un enfoque social, porque es lo que le hace falta. Es lo que muchas veces ni los propios actores, ni los propios actores de la minería logran comunicar. Tampoco los funcionarios, así estén de paso, sean los funcionarios de turno, no terminan de poder unificar un mensaje comunicacional y poder de esa manera concientizar y dejar tranquilos a aquellos que se autodenominan antimineros. Por eso vemos lo que vemos, estas oportunidades perdidas en muchos lugares de las provincias que tendrían que tener el desarrollo minero, no hoy, en el 2021, sino décadas y décadas mirando hacia atrás y haciendo una suerte de revisión. Por eso le doy la bienvenida a Enfoque Social, siempre estuvo en otros programas míos, como el mencionado anteriormente, pero ahora le damos por primera vez la bienvenida justamente a Enfoque Social, aquí en Radio Conexión Abierta, al doctor Fabio Casarín. Fabio, muy buenos días, bienvenido. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. La verdad que muy bien. Un placer siempre dialogar contigo y bueno, la verdad que me alegra de tener que vos dispongas de un nuevo espacio periodístico donde podamos manifestarnos, ¿no? Los distintos actores en los distintos temas que tienen que ver con la producción, ¿no? Que es lo que vos mismo señalaste que es lo que a vos te interesa. Totalmente. Y todo lo que tenga que ver también, obviamente, con la responsabilidad social empresaria, tal cual está dentro de los cánones justamente de la presentación de Enfoque Social. Quiero aclararles, y no lo sabe el invitado porque creo que no lo hemos hablado, mejor todavía, que lo reciban vivo, a la sorpresa. Como todos saben, yo siendo también propietario de algunos medios de comunicación aquí en la Argentina, va a venir en algún momento, pero ya se lo anticipamos aquí, para que no sea sorpresivo y lo corte en algún momento, y le digo, mirá, es el momento, voy a decir la hora, va a venir la pregunta expresonews.com del día de la fecha, aquí en Enfoque Social. Una pregunta, algunos dirán, bueno, pero ¿qué es una pregunta incómoda? Y bueno, esa forma parte de la sorpresa, ¿no? Ayer lo hicimos en Noticiero Inmobiliario con Armando Pepe, hoy le toca a Fabio Casarín aquí en Enfoque Social. En algún momento del programa interrumpimos y decimos, es el momento para la pregunta expresonews.com del día y, bueno, obviamente el invitado va a tener que responderla. Fabio, bueno, vamos a comenzar. Te propongo ir de lo general a lo particular, ¿no? Venimos hablando, pero esto, bueno, lo sabe la gente que me sigue a mí, pero por ahí, como nunca lo tocamos aquí, el tema del desarrollo minero, en Enfoque Social esta es la primera vez y lo inauguro en esta temporada, porque seguramente vamos a tener varias oportunidades con distintos y diferentes invitados, pero digo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo te parece hoy que recibe justamente la sociedad a la minería? ¿Qué percepción tenés vos desde tu ya carrera y de gran profesionalismo y de gran tiempo también a nivel de una importante experiencia acumulada? ¿Qué sensaciones tenés de cómo está ese mano a mano con la sociedad? ¿Qué piensa la gente de la minería? Yo creo que en la percepción de la minería tenemos dos grupos opuestos de pensamiento, que son grupos minoritarios, diría yo, que es uno, el grupo que está a favor de la minería, está a favor y no admite, digamos, ninguna discusión ni ninguna salvedad sobre la minería, es decir, son grupos, digamos, a extremos, ¿no? El que está a favor, y el otro grupo, que es el grupo antiminero, que obviamente está más radicalizado todavía, que
no admite ningún tipo de minería, usa, digamos, términos totalmente destructivos con respecto a la industria y la coloca como la madre. Los mineros, normalmente decimos que la minería es la madre de las industrias. Bueno, para el antiminero, la minería es la madre de todos los males en la provincia, la que te va a destruir el ambiente, la ecología, la que te va a dejar sin agua, etc. Bueno, entonces, y en el medio hay una gran avenida de personas, gran mayoría de la sociedad, que yo diría que está, como vos lo manifestaste, no se opone a ninguna industria productiva, sabe que el país tiene que crecer, que el país tiene que recibir inversiones, que hay que generar trabajo, pero tiene sus dudas respecto porque escucha campanas de los dos lados. Entonces, por ahí manifiesta, ¿cómo es esto? ¿Se puede hacer una minería sustentable? ¿Se puede hacer una minería responsable? Duda en esto. Entonces, acá, como yo soy un actor que está del lado de la minería, que pertenezco a la industria minera, siempre tengo la mirada de decir, a ver, ¿estamos haciendo bien todo como para que esta gente, que es la amplia mayoría de la población, nos entienda? Y ahí yo tengo sí una fuerte autocrítica, que es que me parece que no, que nos falta llegada con la gente, que seguimos siendo una industria cerrada, centralizada, que nos concentramos en cámaras empresarias, nos concentramos en eventos, en reuniones que hacemos entre nosotros, que son reuniones exclusivas, que no damos demasiada participación a la gente, que cuando ocurren problemas con la minería, como ha pasado ahora, está sucediendo con eventos que están transcurriendo en la provincia de Chubut a raíz de un proyecto de zonificación minera que se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, cuando está todo bien, vemos que estos actores hablan, se expresan, hablan con frases hechas, con eslóganes, y cuando la cosa viene un poco mal, como sucedió recientemente con un fallo de una jueza, que después seguramente lo vamos a tratar, porque en uno de tus medios lo hemos tratado, fuimos, digamos, creo que los primeros que hablamos de este tema. Entonces, vemos que esta gente ahí se contrae, ¿no es cierto? Se contrae y dice, no, prefiero no hablar, prefiero no comentar por las dudas, porque es mejor el silencio, porque si explicamos mucho, por ahí metemos la pata. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos un lugar y la sociedad queda en el desconcierto. Por eso yo veo... Perdóname, entonces vos criticás esa actitud, que por lo que decís lo interpretás por como supuesto, que esto es algo que viene pasando siempre, que es algo que se repite, digamos, en el tiempo. Yo la vengo criticando hace muchos años a esto. Inclusive me ha sucedido en empresas mineras donde yo he trabajado, donde existía esta resistencia, digamos, al hecho de comunicar abiertamente las cosas, de mostrarnos con la sociedad, de salir a debatir esto. Por ejemplo, a mí, particularmente, me gusta juntarme con gente que está en contra de la minería, porque me gusta escuchar sus argumentos. Primero porque tengo que aprender cuáles son los argumentos en contra de la minería, a ver si tienen razón en algo. Y si claro, no la tienen, a ver si son argumentos realmente, porque muchas claro, veces si son argumentos, exacto. Son excusas, pero no argumentos. Y a su vez, a mí me sirve porque yo me tengo que esforzar para poder llegar al resto de la gente o para hacerme entender con ellos. Entonces, ahora, si nosotros vemos que existen pensamientos en contra de la minería, con argumentos, sean fundados o infundados, ¿no es cierto? Ahora, y si nosotros nos negamos a ese debate y solamente vamos a hablar en los lugares donde todos estén de acuerdo con nosotros, haciendo reuniones en su momento que eran presenciales, en eventos, en hoteles, en salones de conferencia, donde va siempre la misma gente. Ahora eso se hace de manera virtual, en reuniones online, por Zoom, pero siempre somos los mismos. Entonces, claro, somos los mismos que nos hablamos entre nosotros, los que ya estamos convencidos o que por lo menos conocemos a fondo
cómo se desarrollan los temas. O sea que es como que queda dentro de lo social / sectorial, pero no sale de ahí. Y lo que se necesita sale de ahí. Y lo que se necesita realmente para poder convencer a aquellos que están en contra es que recontra salga de allí, ¿no? Exacto. Yo creo que está existiendo un esfuerzo de algunas empresas que están tomando una actitud distinta. Es decir, la comunicación, primero que la minería es una industria que tiene muchísimas facetas y vos lo sabés muy bien, que comienza con una prospección de campo hasta un cierre de mina que lleva a lo mejor 20 años todo este proceso. Entonces son distintas las etapas de prospección, de exploración, de producción, de cierre de una mina, y son distintas las etapas comunicacionales. Entonces, hay empresas que están profesionalizando esta labor realmente. Ahora, hay otros sectores que todavía están anclados en el pasado, que lo único que pretenden es que los gobiernos nos den apoyo legal, apoyo financiero, apoyo económico para que nosotros podamos desarrollar la actividad, cosa que es totalmente válida. Vos lo sabés que un industrial, un productor, necesita, por supuesto, tener reglas claras, seguridad jurídica, pero fuera de todo eso, nosotros también tenemos que comprometernos. Hoy el concepto de empresa, de industria, es totalmente distinto a cómo se llevaba a cabo en el siglo pasado, en otras épocas. Y hay otras industrias. Vos hablaste de RCE. ¿No será, Fabio, que por ahí, digamos, culturalmente, a lo mejor, como siempre dije muchas veces, a modo de editoriales, pero es una ecuación que está buena repetirla por aquello de que digo que los tiempos justamente de una industria extractiva como esta, como la minera, como lleva mucho tiempo, como muy bien acabaste de remarcar para doña Catalina, para quien no conozca nada de minería, más que la palabra en sí misma, se contraponen los tiempos justamente de un proyecto minero que es larguísimo, con los tiempos de cortoplacismo de la política criolla decadente argentina de casi un siglo, y además también con la forma de vivir y la dinámica de los tiempos, de cómo han cambiado. Es como que por ahí no se interpretan cómo ha cambiado justamente la sociedad. Por eso muchas veces a lo mejor le tienen miedo a una situación en lugar de superar el miedo. Queda claro que el miedo no es tonto, pero tampoco es el mejor consejero, digamos, ¿no? Todo lo que sea miedo paraliza y no deja avanzar, no es evolutivo. Entonces lo que digo yo es como que a lo mejor los actores no terminan de interpretar los cambios sociales todavía. Tal vez el tema del COVID, más allá de que sea una pandemia y mucha gente recién se esté dando cuenta y mucha gente todavía dude y no tenga miedo de decir, y tenga miedo también de decir la verdad. Más allá de ello, capaz que eso acelere también que se terminen de dar cuenta de cómo evolucionó la parte para bien o para mal la sociedad y de cómo entonces hay que manejarse con la misma, bueno, a través de nosotros los comunicadores y los medios de comunicación. Quizás esa negación tiene que ver con una falta de aprendizaje todavía, pero voy a esto. Los tiempos cortoplacistas de la política criolla nacional y también de la vida y la velocidad de la vida por ahí no va con los tiempos de la minería, de un proyecto que, como bien decís, comienza de una manera y termina después de 20 años muchas veces. Creo que ahí está parte del choque frontal que permanentemente o muchas veces tiene la industria minera. Mira, yo creo que más que eso es un choque porque acá tuvimos, la minería comenzó a desarrollarse, la minería metalífera, en los años 90 y tuvo su auge en la primera década de este siglo, ¿cierto? A partir de allí comenzaron una serie de cuestionamientos que obviamente no estuvimos a la altura de esos cuestionamientos. No estuvieron ni los funcionarios públicos ni estuvimos los funcionarios privados. Por eso, a partir de esa primera década, tuvimos 7 provincias que sancionaron leyes que prohibieron la minería, lisa y llanamente. Entonces, ¿qué ocurrió? La minería empezó a contraerse.
empezó a ser una industria donde tenía pocas empresas con pocos proyectos. Esta gente de estas empresas comenzó a cerrarse, como diciendo, en lugar de avanzar para tratar de romper esas barreras, comenzó a contraerse y a decir, bueno, no, que no me quiten lo que yo ya conseguí. Entonces, Claro. esa es la posición que ha tenido la industria en los últimos 10 años. Por eso hablamos, o sea, la industria minera más publicitada en las provincias es la de San Juan. La El gente modelo tiene una sanjuanino. el modelo sanjuanino. Ahora, este modelo sanjuanino hace 10 años que no pone una mina en producción. Entonces, ¿ese es un modelo exitoso o es un modelo estancado? Algo pasó en esta provincia. Hay otras provincias que, por ejemplo, han avanzado mucho más, como por ejemplo Santa Cruz, que es una provincia que tiene un desarrollo minero en los últimos años, que prácticamente te diría que ha sido la única. Y después Sí, tenés debe ser provincias... también debe ser el único desarrollo que tiene la provincia, ¿no? Prácticamente. Está bien, bueno, pero es el único desarrollo que tienen, pero por lo menos lo utilizan. Entonces, porque San Juan también es una provincia pobre, es una provincia con un clima árido, que no tiene minería, que siempre se habla de ese tema, ¿no? Lo que era San Juan antes de la minería y lo que es ahora. Y después tenés las Sí, provincias... perdóname, para que la gente entienda más todavía, Fabio. ¿Te recordás algún porcentaje de cuánto representaba justamente los activos, digamos, de la minería del PBI de la provincia de San Juan, por ejemplo? Mira, no recuerdo cuánto representaban en su momento, pero ahora es una provincia que está, creo que es la tercera en exportaciones argentina y superó a Gracias su provincia. Siempre se habló, ¿te acordás del tema Mendoza, San Juan? Como que Mendoza era la provincia rica y San Juan era la provincia pobre, que estaban ahí separadas, ¿viste? Que están pegadas las dos provincias. Bueno, y ahora esto parece que es al revés, ¿no es cierto? Se habla de San Juan como tierra de futuro, próspera, y Mendoza como que quedó anclada, digamos, en su industria vitivinícola tradicional y que impide el desarrollo de otras industrias. Entonces, pero yo te decía lo de San Juan, Santa Cruz, y después tenés otras provincias, como el caso de Chubut, donde en esta provincia predominaron movimientos muy fuertes contra de la minería, y es una provincia que está en un dilema ahora de ver qué salida le encuentra, porque encima es una provincia con distintos tipos de climas, con distintas geografías. De un lado tenés una costa marítima, tenés la cordillera en el oeste y tenés una gran meseta central en el centro. O sea, la parte costera vive del petróleo, vive de la pesca. En la cordillera viven del turismo. Y la meseta central, que es una zona árida, prácticamente inhóspita, está en esta meseta. Los escasos habitantes de estas poblaciones están parados en uno de los mayores yacimientos de plata del mundo. Claro. ¿Y qué hacemos con esta gente, digamos? ¿Qué otra alternativa tiene en esa zona para poder crecer, para poder pensar en un futuro mejor? Entonces, vos tenés una industria que hoy, con la tecnología moderna, con los controles que existen, ambientales, ecológicos, etcétera, es una industria perfectamente lícita, válida, que es fácilmente controlable si las autoridades pertinentes cumplen su función y que podría desarrollarse perfectamente en este lugar. Sin embargo, vos ves la oposición terrible que existe, no solamente en la provincia, sino que hablamos, a veces nos permitimos, ¿no? Desde otras provincias, por ejemplo, desde Buenos Aires, nos permitimos hablar y decir qué desarrollo tienen que tener provincias del interior. Totalmente. ¿Cómo? ¿No? Porque muchas veces estos movimientos se generan desde los grandes centros urbanos, ¿no? Muchas veces no son ni siquiera locales.
Totalmente. Fabio, cuando son justamente las 11:23 de la mañana en la República Argentina, viene precisamente la pregunta expresonews.com del día de la fecha, aquí en Enfoque Social en Radio Conexión Abierta. La minería, Fabio, ¿la minería contamina o no contamina? Te diría que es una pregunta mal formulada, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como si yo te dijera la medicina cura o mata, porque tiene a veces casos de mala praxis. Yo te diría, ¿sirve la medicina? Por más que vos tengas médicos truchos, por más que tengas médicos que cometen errores, a veces involuntarios, a veces por falta de conocimiento, no, sí, la medicina sirve. Entonces, en la minería, lo que yo te tengo que decir, no es que contamina o no contamina, sí es una industria que tiene un fuerte impacto en el ambiente. Ahí sí, porque... Bien. Una cosa es que contamine y otra cosa es que impacte. Son dos terminologías distintas. Son dos términos distintos. Entonces, vos tenés un impacto en el ambiente, obviamente, porque en un desarrollo minero puede ocupar miles de hectáreas, trabajan 4 o 5 mil personas en una mina, tiene muchísimos movimientos de volúmenes de rocas, de piedras, hay explosiones que se utilizan productos químicos, entonces hay impacto. Entonces, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de mitigar ese impacto, que el impacto no se convierta en contaminación. Ese es el punto. Y es decir, que es totalmente evitable si los controles existen. Y cuando digo controles, no es solamente el control de la empresa minera, sino que la política local, municipal, provincial o nacional realmente cumpla su función de control. Totalmente. Acá deben existir dos partes. Primero, la responsabilidad de la empresa, la compañía que lleva adelante el proyecto, ya técnica, profesional, empresa, y segundo, el control. Todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Entonces, yo muchas veces escucho, ¿no?, que una de las objeciones que se presentan a los proyectos mineros es decir, sí, pero los estados nacionales, provinciales, cada vez están más débiles, hay corrupción, entonces si llega a existir alguna contaminación o algún control que detecte algo, esto se va a tapar. Es verdad, la verdad que estamos viviendo en un país y estamos en una decadencia de tipo económico-social donde descreemos de todo. Acá es más fácil no creer que creer en algo, digamos. Claro. Entonces, si nos plantamos en ese punto, entonces no podemos desarrollar nada. No podemos hacer nada. Aparte estaba pensando, ¿no, Fabio? ¿Qué industria, le preguntaría a la gente, ¿no? ¿Qué industria no produce algún tipo de impacto justamente en el medio ambiente? Porque, a ver, una curtiembre, lo que sea. Perdón, ¿no? Pero la industria automotriz también, porque al final no hay todos autos eléctricos en el parque automotor todavía en la Argentina, va a tardar muchos años. Entonces, digo, alguno que otro híbrido anda por ahí, pero ¿qué hacemos con eso? Digo, y sin embargo la misma gente que muchas veces se autodenomina antiminero y va hasta a manifestaciones en Mendoza, en Chubut, donde fuere, resulta que las mujeres que protestan están maquilladas y no saben que ese maquillaje salió de la minería. Resulta que muchos se suben o se bajan de auto y no saben que ese auto también está hecho gracias a la minería. Por ejemplo, la mica, ¿no?, de los guardabarros. Y resulta que los autos esos contaminan y ellos no vienen tampoco al Obelisco a hacer una presentación en contra de la industria automotriz. No lo vi nunca, digamos, sí contra la minería. Resulta que, ¿por qué? Porque les gustan los autitos, ¿no? A mucha gente sobre todo. Entonces es como que
hay cosas, por eso digo que tiene algunos eslabones que le juegan en contra de la industria minera, y justamente es la que más tiene que comunicar y muchas veces la que menos comunica, ¿no? Es el reino al revés, muchas veces, ¿no? Y es la que más necesita de la estrategia comunicacional para dar y es poder explicar y que sea creíble justamente sus argumentaciones. Yo creo que la gente sabe todo esto de los componentes de minerales que tienen todos los artefactos que utilizamos a diario. Una casa, un departamento. Todo está en la minería. Es más, vos hablas del... sabe, pero perdóname, pero es como que no toma conciencia a la hora de opinar. ¿Me explico? Claro, la gente, yo creo que lo que piensa respecto a esto es decir, no es que la minería no sea útil, pero yo no quiero que se haga acá esta minería metalífera. Esa es una de las dudas. Y la segunda duda es, no, la minería de la forma que se está haciendo en la Argentina no sirve. ¿Por qué? Porque son todas empresas. Las que hacen la minería multinacional, la minería metalífera son empresas multinacionales. Está esa creencia de que la empresa invierte poco y se lleva mucho, la creencia de que no está controlada, de que todo se hace de una manera, digamos, pura. Y en parte, digamos, alguna razón, por eso te digo, en las objeciones la gente tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, el desarrollo empresario, yo siempre pongo este ejemplo, que creo que a lo mejor lo he puesto en algunas otras charlas que hemos tenido con vos. Si vos le preguntás a la gente común, ¿no? Sea instruida, nómbreme empresarios mineros con nombre y apellido, y la gente no conoce ninguno. No conoce ninguno, sí, tenés razón. Ahora, vos hablas, vos que estás en varias industrias, vos hablas empresarios de la construcción, empresarios desarrollistas inmobiliarios, empresarios de la medicina, de la industria automotriz y nombras a varios. Industria alimenticia, etc. Es verdad. Y hasta del petróleo, que es una industria que está muy relacionada con la minería, porque es también una industria extractiva. Totalmente. Y de recursos no renovables. Vos nombrás empresarios petroleros y nombrás empresarios petroleros nacionales. Es verdad, un posicionamiento. Empresarios mineros, los empresarios, es como que... Tengo que hacer una pausa, Pablo. Sí. Por eso digo, está muy bien porque se desprende esto último que decís de lo que venimos comentando justamente. Hay un posicionamiento donde hay nombres y apellidos en otras actividades que la gente los tiene presentes, los conoció públicamente, pero en la minería ni siquiera también ocurre ello. Así que está más que claro. Cuando son las 11:31 en la República Argentina, llegó el momento de nuestra pausa. Vamos que venimos. Enseguida volvemos con más Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSICBA. Y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICBA. Ladrillos, la inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad, cavaprop.com.ar. Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cavaprop.com.ar. Comprar o alquilar, seguro, con el respaldo de CUSICBA. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Vengo a hablarles de un problema a veces invisible, y no hablo del virus. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. A la curva de la violencia hay que aplanarla ya. Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o ingresá a infanciasinviolencias.org.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
A la hora de alquilar tu hogar, oficina o comercio, Garantías Premium. La tranquilidad de contar con la mejor compañía. www.garantiaspremium.com.ar. Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar, con artículos simples, concisos y precisos. Actualidad, política, economía, social y mucho más. Expreso News, lo que tenés que saber. www.expresonews.com. Minutos en la República Argentina y comenzamos ya nuestro segundo bloque aquí en Enfoque Social en este día de la fecha. El agradecimiento, como siempre, para CUSICBA, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Premium Group, garantías de alquiler porque nuestra firma vale. Premium Group, la mejor compañía. También para cavaprop.com.ar, para Buema Propiedades, para expresonews.com, lo que tenés que saber, y también para UNICEF Argentina. Gracias por apoyar a Enfoque Social en esta segunda temporada aquí en Radio Conexión Abierta. Les recuerdo a todos y todas, les recuerdo a doña Catalina, que estamos justamente con el abogado, doctor, bueno, aunque no tenga el doctorado. ¿Tenés el doctorado? Digo bien, abogado nomás. No, abogado, está bien. Abogado, está bien, para que los que tengan el doctorado no se sientan mal, porque es una costumbre también. No, por supuesto. Está bien, sí. Abogado, geólogo, justamente consultor y especialista en hidrocarburos y obviamente en minería, Fabio Casarín. Bueno, Fabio, ahora sí, ya habiendo transcurrido, habiendo presentado el tema de la industria minera argentina en el primer bloque, el más largo de todos, hablando también, ya pasó la pregunta a expresonews.com, te quería preguntar y proponer, justamente, como dije al comienzo, de lo general al particular, que desarrollemos las situaciones, ¿no? La introducción, el nudo y enredo, como pasa en el teatro, y qué es lo que viene, el desenlace de la situación de la minería en la provincia de Chubut. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo comenzó esto? ¿Por qué pasó que una jueza primero dijo, lo impidió, y luego recalculó? ¿Y qué es lo que va a venir? Te voy a hacer rápidamente una introducción un poco histórica de lo que desembocó en este proyecto de zonificación minera para que lo entienda, porque seguramente nos está escuchando gente que no es del ámbito minero, ¿no? En el año 2003 se sanciona una ley que prohíbe la minería metalífera en el territorio de Chubut. Ley 5001, año 2003. Esa ley, en su artículo 2, establecía que algunas zonas podían quedar excluidas de esta prohibición minera, para lo cual el Poder Ejecutivo debía presentar en un plazo de 120 días un proyecto de zonificación minera. Bueno, pasaron 17 años, no se presentó nunca. Mientras tanto estuvimos los 120 días se convirtieron en 17 años. Increíble. La gobernación actual de Chubut, ¿qué hace? Cerca el año pasado, presenta o empieza a elaborar este proyecto de zonificación minera para presentarlo en la legislatura. En noviembre del año 2020, un grupo vecinos, ciudadanos de la provincia de Chubut que se opone a la minería, realiza una presentación judicial solicitando una medida autosatisfactiva, que ya te voy a explicar qué es lo que es, también rápidamente, para impedir el tratamiento legislativo de este proyecto. La jueza que lo recibe, que es una jueza de Esquel es uno de los principales bastiones de provincia, se opone a la minería. Esta jueza, ¿qué hace? Primero lo eleva al Tribunal Superior de Justicia para que decida. El Tribunal Superior de Justicia lo retuvo al expediente, se presentó el proyecto y se solicitó la sesión para el tratamiento del mismo para el día 5 de febrero. Días antes, el Tribunal Superior de Justicia se lo devuelve a la jueza y le dice, usted es la que tiene que decidir. ¿Qué es lo que decidió la jueza en ese momento?
sobre esta medida autosatisfactiva. ¿Qué es una medida autosatisfactiva? Una medida autosatisfactiva es un remedio judicial o una institución que tiene el derecho para casos utilizables en casos extremos donde existe una peligrosidad por un daño que puede llegar a sufrir y que en los tiempos judiciales en un proceso ordinario de la justicia no va a poder subsanar. Ya sabemos lo que son los tiempos judiciales. Entonces, este es un remedio extraordinario que tiene un juez para casos extremos. Entonces, obviamente que acá no existía ningún peligro. ¿Y por qué no existía peligro? No existía peligro porque no existía ninguna ley, ningún proyecto aprobado. O sea que la legislatura tenía que tratarlo el día 5 de febrero. Sin embargo, la jueza, ¿qué hace? Dice, bueno, como para ver qué pasa, le pide al Poder Ejecutivo que le informe más exhaustivamente en qué consiste este proyecto y dicta una medida cautelar suspendiendo la sesión legislativa. O sea que lo que era una medida autosatisfactiva lo transformó medio en un recurso de amparo, porque las medidas autosatisfactivas es lo que se denomina inaudita parte. No es necesario consultar a la contraparte de la controversia. Entonces, ¿qué pasa? Se paralizó la sesión y ahí fue, yo lo primero que pensé cuando vi eso, olvidándome del proyecto, ¿no? Si el proyecto es bueno o malo, después si queda tiempo podemos entrar a hablar sobre en qué consiste este proyecto de zonificación minera. Pero yo lo primero que hice, viéndolo jurídicamente, digo, no, esto es insólito, esto es inaudito, porque acá sin existir daño, sin existir ley, porque hasta podía ocurrir que la legislatura rechace el proyecto. Entonces, en esa situación, yo lo vi como un avasallamiento, una inmersión de un poder del Estado, en este caso el judicial, sobre un poder legislativo porque le impidió sesionar, o sea, le impide a los legisladores realizar su trabajo. Es como si viniera una jueza y dice, Sergio Solón no puede salir al aire hoy porque probablemente va a hablar de un tema que está prohibido. O sea, no, yo creo que lo que corresponde acá es, si el proyecto se hubiera aprobado y alguna persona se siente lesionado, considera que es inconstitucional el proyecto, entonces ahí tiene que pedir la inconstitucionalidad del mismo, y en ese caso sí un juez puede analizarlo y ver qué es lo que hace. Claro, si da lugar a eso o no. Pero te propongo, a ver, nos detenemos en ese punto. A partir de allí, observaste eso con tu experiencia, siendo prominero, todo perfecto. Ahí es cuando tomás contacto precisamente con expresonews.com. Ahí contémosle a la gente lo que anunciamos también y mencionamos en la primera parte. Ahí viene... Exactamente. Ahí tomamos contacto con este tema. Vos me realizás una consulta referida a esto. Yo más o menos te manifesté esta situación, que era completamente antijurídico, esta situación, y que hasta yendo más allá, que era el avasallamiento del Poder Legislativo, digo, esta jueza puede ser merecedora de un juicio político, que seguramente algún legislador lo va a pedir. Y a su vez también te manifesté en ese artículo en Expreso News que seguramente el Poder Ejecutivo inmediatamente iba a apelar esta medida. Esto fue el día viernes 5 de febrero. Bueno, el lunes, o sea, primer día hábil siguiente, el fiscal de Estado de la provincia presentó un recurso de apelación que se presenta ante la misma jueza y la jueza lo debe elevar a la Cámara de Apelaciones, que tiene asiento en Trelew, la que corresponde al juzgado de Esquel. Bien, ese recurso estaba bastante bien fundamentado, la verdad que con estos mismos argumentos que yo te estoy manifestando y que salió en tu nota. Paralelamente a eso, creo
que comenzó una amplia difusión de este tema, una presión mediática muy importante, porque la verdad que me consultaron de distintos medios, radios, portales de la provincia de Chubut. Bueno, hubieron medios de la Patagonia que justamente levantaron y por suerte reconocieron la fuente como fuente a expresonews.com, ¿no? También. Exactamente, ocurrió eso, hasta medios que no tienen que ver con la minería, te digo, porque como esto se trataba de un tema jurídico, sí, también me consultó gente que no tenía nada que ver con la minería y diciéndome, y la verdad que todos coincidían con este aspecto. Entonces, ¿qué ocurrió? La última noticia es que en el día de ayer, lunes, se presenta el recurso de apelación. La jueza, antes de conceder y elevar el recurso, ¿qué hace? Vuelve sobre sus propios pasos, es decir, se revocó su propia sentencia. El argumento que la jueza expresó es que ella no tenía la totalidad del expediente, porque el expediente estaba en el Tribunal Superior de Justicia. Ella pidió la remisión del expediente y con todos los elementos y la documentación en sus manos, la jueza dijo, sí, efectivamente, acá todavía no existe ningún daño cierto, el cuerpo legislativo tiene atribuciones para sesionar sobre el tema que quiera y no está sujeto a ninguna revisión judicial si esto no se transforma en una ley. Entonces, revoca la medida autosatisfactiva, la medida cautelar, y quedó el Poder Legislativo habilitado nuevamente para convocar a la sesión y poder tratar este proyecto. Esa es vamos la a decir realidad de este momento. Porque no lo dijimos hasta el momento. Alicia Arbilla, jueza civil. Es el Alicia nombre. Arbilla. Alicia jueza civil, sí, con asiento en Esquel. Totalmente. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque uno veía, ¿no? Y tiene la información hace tiempo por justamente defender lo justo. Porque, a ver, para mí, una industria, los países desarrollados están los ejemplos, ¿no? De los cuidados que tiene que hacer la política. Claro, pasa que la gente desconfía, con justa razón, de los políticos, de la política desconfía, más que nada. Y ese es el tema. Pero digo, donde están todos controlados, empresarios, sean multinacionales o no, y políticos, en los países desarrollados conviven con la sociedad y con un montón de otras industrias, la turística, vitivinícola, la que sea, la del campo, lo que fuere, la minería. Entonces es llamativo que estemos discutiendo en el siglo XXI, en el 2021, estemos discutiendo todavía si minería sí o minería no. Esto es como seguir discutiendo si de izquierda o derecha. La gente que discute de izquierda o derecha pero creen que están adelantados y están recontra atrasados, pero mal, diría yo. En Europa hace años ya ni se discutía eso. Ya es de otro modo, pero no izquierda sí o no, o derecha sí o no. Bueno, acá lo mismo. La discusión tendría que estar en otro aspecto. ¿Cómo hacemos, cómo controlamos los ciudadanos, en el rol cada uno de ciudadano, más allá de sea quien sea y haga lo que haga, cómo controla a los políticos? ¿Cómo, a su vez, no que los políticos nos controlen a nosotros, sino cómo lo controlamos nosotros los políticos? Te digo más, comunicacionalmente, discúlpame, comunicacionalmente está mal planteado el tema de la zonificación minera, porque esto no es habilitar la minería. Lo que habilita este proyecto, esto si se convierte en ley, es la posibilidad de que un propietario de derechos mineros presente su proyecto. Y en ese momento empieza todo un procedimiento para ver si el proyecto se va a habilitar y se va a aprobar, en el cual hay que presentar informes de impacto ambiental, informes de sustentabilidad, del cierre de mina. Hay obligación de darle intervención por un convenio 169 de la OIT a los pueblos originarios. O sea que toda la sociedad va a poder intervenir durante este proyecto. En todas las etapas, ¿no? Para lograr la famosa licencia social, ¿no? Que muchas veces, cuando solo se apuesta al vínculo con el político o al lobbying empresario, obviamente se esfuerza
y eso, cuando es por forzamiento, las cosas tarde o temprano no salen bien. Esta no es la primera película que vemos en su momento. Entonces, tiene que ser comunicación y todo lo demás. Ahora, lo que digo es, hay cosas a ciencia cierta, pues ya estamos en el último minuto, Fabi, no tenemos más tiempo. Increíble cómo se pasan todos los programas. ¿Cómo se pasa? Impresionante. Una hora, ¿eh? Viste, cuando a veces te hago notas. Y todavía de 20 minutos, queda mucho, ¿no? Una hora, Fabi. Bueno, pero digo esto, ¿cómo puede ser? A ver, estamos hablando de la meseta en Chubut. Estamos hablando donde hay localidades donde los jóvenes se van porque no solamente que no hay futuro, que no hay donde estudiar, donde conseguir trabajo, directamente ya no hay presente. Ya lo del que no hay futuro ya se sabe hace bastante. Son pueblos que se van diseminando, desapareciendo, pasan a ser pueblos fantasmas. Entonces, no estamos diciendo que va a ir al centro comercial de Rawson a ponerse un proyecto minero. Estamos hablando de la meseta, solamente de la meseta. Entonces, la gente que vive al lado del obelisco y que nunca pisó un proyecto minero, que tiene que tener claro hasta en su opinión, así sea un colega nuestro que no sabe nada, pero de acuerdo a qué bando pertenece, porque lamentablemente el 90% de los periodistas argentinos pertenecen a un bando de la grieta, entonces dicen o dejan de decir. Yo lo que digo es, la minería es justa y necesaria, y es nuestro deber y salvación comunicar de la mejor manera, lo deben entender los políticos, funcionarios de turno, los empresarios mineros, quienes ocupan cámara, deben entender que no se hizo, por más que se haya conseguido muchas cosas, no se consiguió lo que se podría haber conseguido y se puede conseguir. No se consiguió, una mínima parte se consiguió. Bueno, pero bueno, muchos dicen, sí conseguimos cosas, no. Sí. Han conseguido cosas, es cierto, pero se podrían haber conseguido mucho más. Hay que tomar conciencia de lo que se gana, pero también de lo que se pierde. ¿Queda claro? Tomar conciencia de lo que se gana, pero también de lo que se pierde. Entonces, lo que digo es, si se hiciesen mejor profesionalmente, porque muchas veces se contrata una consultora de renombre que lo único que hace es asegurar que le va a cobrar un superabono, pero no saben realmente porque cambió la dinámica. Y fueron buenos ellos y crecieron con los medios dominantes de antes, pero eso no quiere decir que la gente lo escuche. A los medios dominantes, muchachos, que entiendan esto, lo escucha la gente de la tercera edad. Esto es lo que no entiende. La gente no entiende todavía y las consultoras no se lo dicen a sus grandes clientes porque no les conviene. A las grandes AM lo siguen solamente las personas de la tercera edad. Hay que concientizar dónde está la mayoría de las personas. La mayoría de las personas están en los que tienen hoy 20, 25, 30, 35, 50, es decir, mucho, ¿me explico? Ahí hay que concentrar y para eso tenés que ir a la diversidad de los medios justamente independientes que a través de la penetración de las redes sociales con estrategias profesionales de los que tienen el cuerpo dentro y fuera, en este caso de un sector, saben el tacto, tienen el tacto del día a día de cómo hay que hacer las cosas. De esto se trata y de esto es lo que tienen que terminar de entenderlo. Fabio, se nos terminó el tiempo, Bien. se nos agotó el tiempo. Solamente para saludarte, para agradecerte, para decirte que en otro momento vamos a estar también en el día a día, porque esto tiene mucha tela para cortar de lo que va a seguir ocurriendo políticamente. Esto sigue. Porque los tiempos judiciales no son los tiempos judiciales, son los tiempos que dicta la política. Y no solamente en Chubut. Pasa en todas las provincias y pasa en toda la Argentina. La justicia tiene el reloj de la política, no de la justicia. Y debería tener los tiempos solamente judiciales. Fabio Casarín, muchísimas gracias por haber estado en Enfoque Social. Bueno, gracias Sergio. Un saludo para toda la audiencia, todos los que han estado observando esto y seguramente va a salir replicado después por otros medios. Así que un abrazo para todos y para vos y para toda tu gente. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chao, hasta el próximo jueves. Voces, todas en Enfoque Social, con la conducción de Sergio Solón. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está